Aquí podéis ver lo que se llama una bandeja forestal y sirve para producir los plantones que vamos a plantar. Está ya rellena de sustrato y el sustrato es una mezcla de materia orgánica estable, ya que la tierra normal no se puede utilizar porque tiene tendencia a compactarse demasiado fácilmente. Ahora vais a ver cómo se plantan las semillas. Estas semillas que veis aquí son semillas de quercus. Los quercus son las encinas, los rebollos, los robles rebollos, los quejigos, las típicas bellotas. Entonces, ¿cómo se planta? Pues fijaros, aquí, en esta punta de aquí, es de donde va a salir la plantita, por aquí rompe. Entonces, esta punta es la que tiene que quedar en el centro del alvéolo. Entonces, lo que hacemos es ponerla mirando hacia la esquina, pero con la punta lo más en el centro posible. Apretamos hacia adentro, 1 centímetro o 2 por debajo del terreno, y luego ya lo terminamos de rellenar. Y ahora lo que habría que hacer, nada más, es echar agua y mantenerlo húmedo, no mojado, no encharcado, pero sí húmedo. Un año después de sembrar las semillas, tenemos esto, por supuesto, con muchos cuidados y mucho mimo para que las plantitas germinen y llegue a la época de plantación de la mejor forma posible y lo más vigoroso posible. Fijaos lo que tenemos aquí. Tenemos un plantón de Quercus pyrenaica o roble rebollo, que tiene la costumbre de en invierno perder la hoja. Ahora mismo la parte aérea está descansando, pero las raíces podrían estar ahora mismo creciendo. Mirad, aquí tenemos 2 de las especies que vamos a plantar. A vuestra izquierda tenéis una encina, Quercus silex. Es una planta que durante el invierno no pierde la hoja. A vuestra derecha tenéis un Quercus pyrenaica o roble rebollo. En invierno pierde la hoja. Mirad una cosa, la mejor época para plantar ya se nos ha pasado. Hemos llegado un poquito tarde, no, incluso bastante tarde, porque estamos ya a mediados de febrero y enseguida llega marzo y empiezan ya los calores. ¿Por qué es tarde? Pues muy sencillo. Si hubiéramos plantado en octubre, noviembre es una fecha estupenda para plantar, fijaros, lo importante es que mientras que en la parte de arriba la temperatura baja a lo largo del invierno, noviembre, diciembre, enero, la parte de arriba de la planta duerme gracias a esas temperaturas tan bajas. Sin embargo, la temperatura del terreno se mantiene más constante, lo cual le permite a las raíces seguir creciendo sin tener que soportar el crecimiento de la parte de arriba. Si nosotros plantamos en noviembre, octubre, noviembre, diciembre, facilitamos este proceso, mientras que ahora en febrero, por desgracia, la planta empezará enseguida a crecer gracias a las temperaturas del aire, al sol, y sin embargo las raíces no le habrá dado tanto tiempo, el tiempo suficiente para arraigar. Para la apertura del hoyo hay que recordar que al trabajar con un azadón hay que trabajar de atrás hacia adelante. Empezamos a utilizar el azadón y una vez abierto el primer hueco lo vamos ampliando trabajando delante de ese hueco y avanzamos hacia adelante. Es la forma fácil de trabajar con el azadón. Además hay que tener en cuenta que según vamos abriendo el hueco y vamos depositando la tierra fuera del hoyo,
tenemos que aprovechar para que esa tierra extraída se quede lo más limpia posible, sin restos de raíces, sin piedras, sobre todo si son grandes, y sin ningún otro elemento que en algún momento seguramente puede dar lugar a que crezcan plantas que van a competir con nuestros plantones y que van a dificultar que esos plantones sobrevivan en años posteriores. Tened en cuenta que el agua que va a caer en ese punto va a ser poca, y si hay muchas plantas que compitan por ese agua, pues lo más probable es que nuestra plantita, al ser la más pequeña y la más débil, pues le cueste más sobrevivir. Así que para facilitarle el futuro hay que, al extraer esa tierra, limpiarla de restos vegetales que puedan producir malas hierbas en competencia con nuestra planta. Fijaos, cuando nosotros vayamos a poner la planta, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que llenar con un poco de la tierra que hemos extraído, colocamos entonces la planta y terminamos de rellenar de tal manera que la tierra quede con esta forma. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Así, cuando caiga el agua tenderá a ir hacia donde está la planta, hará como si fuera un embudo. Entonces, penetrará dentro de la tierra y estará a disposición de las raíces. Es importante que el hoyo sea más grande, cuanto más grande mejor, porque las raíces, cuando empiecen a crecer, van a encontrar un terreno removido, es decir, que le va a costar menos esas raíces penetrar en el terreno. Esas raíces nuevas irán explorando en toda la zona que ya hemos removido. Si solamente hacemos el agujero para enterrar lo que es el cepellón, solamente la parte de las raíces, el resto de la tierra va a estar muy dura y le va a costar más. Cuanto mejor crezcan esas raíces nuevas, más posibilidades hay de que la planta agarre. Cuando llegue el verano y tenga más necesidad de agua, cuanto más volumen de raíces tenga, más posibilidades tendrá de sobrevivir hasta el año siguiente. Una cosa importante es que la planta quede a la profundidad adecuada. Esta parte de aquí, que se llama el cuello de la planta, tiene que quedar 2 o 3 dedos por debajo del nivel del terreno, porque tened en cuenta que la parte más alta es la que primero se seca, y por tanto, si dejamos la planta demasiado alta, todas las raíces de la parte de arriba se van a secar y no queremos eso. Por lo tanto, las posibilidades de que la planta agarre mejor son mayores si la enterramos un poquito por debajo del nivel del suelo, siempre y cuando, eso sí, la dejemos destapada. Va a estar por debajo del nivel del suelo, pero dentro de un alcorque. Recordamos que el alcorque tiene una forma cóncava y por tanto la parte del centro del alcorque va a estar unos centímetros por debajo del nivel. Una cosa muy importante que tenemos que hacer después de rellenar es que debemos pisar alrededor de la planta con cuidado, de no estropear la planta. Al pisar el terreno, evitamos que esos poros grandes que dejamos al haber removido el terreno, esos poros grandes, en realidad lo que pueden hacer es que las raíces se sequen demasiado deprisa. Necesitamos aplastar esos poros grandes, hacerlos más pequeños, para que sean poros que retengan el agua. Si la tierra es demasiado porosa, si está demasiado removida, no va a retener bien el agua. Necesita tener una ligera compactación que haremos pisando alrededor de la planta. Por último, una vez que esté plantado y el alcorque hecho, se debe de dar un riego, lo que se llama un riego de plantación, porque ese primer agua es fundamental para que esa planta esté en las mejores condiciones para el crecimiento de las raíces. Así que no olvidemos aplicar un riego justo después de plantar, lo que se llama el riego de plantación.